Buenos días. En esta mañana hemos querido compartir este tema de Romanos 8:37. El texto dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a tener devocional acerca de este tema, pero antes vamos a orar. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias por la vida. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias por el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Y nos permites estar delante de ti. Y queremos rogarte que tú nos ayudes a entender tu palabra, que nos hace sabios para salvación. Tu palabra, Señor, que nos transforma. Tu palabra nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender eso, a vivirlo, a entender todo lo que tú has hecho por nosotros y por nuestra salvación, para que podamos, Señor, crecer en la gracia, podamos, Señor, entender que tú estás de nuestra parte, de que tú nos amas y todo lo que tú podías dar y hacer lo hiciste a través de Cristo Jesús, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, como ya hemos visto, vamos a tratar esta parte de Romanos, pero este texto es parte de todo el capítulo 8, así que tenemos que ver el contexto. Más que vencedores. Miren, Romanos, la primera parte del libro de Romanos, de la epístola a los Romanos de Pablo, es teológica. Romanos 1 al 11 es la parte teológica y Romanos 12 al 16 es la parte ética o la parte práctica. El capítulo 8, que es un capítulo maravilloso, que se lo recomiendo que se lo lean completo, y junto con el capítulo 6 y 7 tratan acerca de la santificación por medio del Espíritu Santo. No es posible entender el capítulo 7 de Romanos sin antes ver el capítulo 6 o el capítulo 8 o verlo completo en su contexto. El contexto inmediato del texto, como se subdivide tradicionalmente, va desde Romanos 8:29, lo que fue decretado de antemano por Dios, hasta Romanos 8:38. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Vamos a leerlo para que usted lo tenga completo. Dice: sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a dejar los últimos dos versículos ya para la última parte, pero todos conocemos muy bien ese texto de Romanos, que es maravilloso. Para que podamos entender, vamos a hacer la ilustración que vi en un sermón muy bueno sobre un estudiante de medicina. Antes de entrar a la carrera de medicina, está muy preocupado, no tiene los recursos, va a inscribirse a la carrera y se parece a un médico de experiencia, de renombre, y le dice que va a costear sus estudios, va a ser becado de una manera especial, y también que no se preocupe por nada, que al final él lo va a ayudar y va a ser uno de los mejores médicos que haya estudiado en la universidad y también como carrera profesional en todo el país. ¿Cómo se sentiría esa persona o ese joven estudiante que le digan eso comenzando su carrera? Se sentiría con ánimo, con motivación, y eso es lo que Dios nos quiere decir en Romanos 8. O sea, somos más que vencedores por medio de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, por medio de todo el plan de salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Somos más que vencedores. O sea, si dependemos de Dios, si amamos a Dios,
esta batalla va a ser vencida de una manera gloriosa y nosotros vamos a alcanzar la vida eterna. Bien, vamos a ver el primer texto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos, Pablo está haciendo la conexión con todo el capítulo 8 de Romanos, también el capítulo 18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, todas las cosas incluye esas aflicciones del tiempo presente, que también más adelante vimos en el contexto, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todas estas cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo enfatiza que cualquier prueba, dificultad, nos ayudan a bien porque Dios la permite para nuestra salvación. Dios no pone una prueba por poner una prueba, no pone una prueba por poner un castigo, sino que todo lo que Dios permite en nuestra vida, perplejidades, sufrimientos, aflicciones, angustias, nos ayudan a bien, nos ayudan para salvación. Y dice también que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí hay algo muy interesante. Primero vamos a ver los que aman a Dios. Los que aman a Dios son los que tienen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Parte de Romanos 8, Romanos 7 habla de la bancarrota espiritual y moral y existencial de aquel que trata de obedecer a Dios por sus propias fuerzas y no lo logra. Por eso Pablo concluye diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y todos conocemos ese capítulo que dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago, más lo que no quiero hacer, eso hago. Y veo una ley que está en mi cuerpo, que es mi condición pecaminosa. Entonces Pablo introduce el capítulo 8 diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que tienen comunión con Él, que dependen de Él, que aman a Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, los que aman a Dios hacen de Cristo su Señor, dependen del Espíritu Santo, no practican el pecado, quieren que se produzca en ellos la santificación. Por eso dice el versículo 5 de Romanos 8, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y la última parte del 13 dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ese viviréis se refiere a la vida eterna, esa vida en abundancia que nos ofrece Cristo Jesús. Entonces, los que aman a Dios se han rendido al gobierno de Cristo, se han rendido a la dirección del Espíritu Santo. No contristan el Espíritu, no pelean contra el Espíritu de Dios, no lo apagan, sino que ellos cooperan con Él porque aman a Dios. El mismo Señor dice en su palabra que si me amáis, guardad mis mandamientos y yo os daré el otro consolador, que es el mismo Espíritu Santo. O sea, si amamos a Dios, su presencia va a estar con nosotros y eso nos va a asegurar la victoria. También allí en Romanos 8 nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a ver, a los que conforme a su propósito son llamados. Allí es griego prótesis. Nosotros conocemos esa palabra en español. Significa colocar algo ante la vista de otros. Y miren qué interesante, se aplica al pan que era colocado sobre la mesa de la proposición en el santuario. Ese pan que alumbraba el candelabro, ese pan que simbolizaba a Cristo. Se usa para describir el acto de Dios cuando Dios puso a su Hijo. Cuando se aplica a la mente se habla de un plan o un propósito, o sea, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a ese plan de salvación, a ese propósito, son llamados, o sea, todos aquellos que aceptan a Cristo. Dios lo puso a la vista de todos. Dios entregó a su Hijo, Jesús murió en la cruz del Calvario,
como nuestra expiación, como nuestra propiciación por nuestros pecados, murió en nuestro lugar y por eso dice que Dios lo puso. Entonces, conforme a ese propósito, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien en base al plan de salvación, en base a lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Todo lo que ocurre en nuestra vida nos ayuda a bien para gloria y honra de Dios. Vamos a ver Romanos 8:29, nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito quiere decir el preeminente, no el primero, para que no nos confundamos, porque hay muchas personas que lo traducen de una manera errónea. Él es el primogénito entre los muertos porque fue el que resucitó y trae la resurrección de vida en nosotros. También es el primogénito de la creación porque a través de él fueron creadas todas las cosas. Es el preeminente, no el primero en origen. Vamos a ver, porque a los que antes conoció, esto es muy importante. ¿Qué nos dice allí? Los que antes conoció. Vamos a 1 de Pedro 1:20. Vamos a buscar. Primera de Pedro 1:20, dice allí la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A los que antes conoció. Pablo está afirmando y está aludiendo a la soberanía de Dios, de que cuando se introdujo el pecado en la tierra, no fue un problema que tomó de sorpresa a Dios, sino que ya Dios había elaborado ese propósito, ese plan de salvación. Ya Dios, antes de nosotros nacer, antes de ver nuestra vida en esta tierra y todo lo que tiene que ver con nuestros sufrimientos, nuestros traumas, nuestras dificultades, antes de todo eso, ya Dios había dispuesto que Cristo Jesús muriera por nuestra salvación. O sea, Dios nos tiene pendiente desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nuestro nacimiento, desde antes de la historia de este mundo. Dios nos conoció. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Dios también, hay un atributo de Dios que es la presciencia, que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y como conoce el pasado, el presente y el futuro, nos conoció desde antes. Y eso quiere decir que le interesamos a Dios, que desde antes Él proveyó una solución para nuestra salvación. También dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí hay mucha confusión con ese texto. Hay una corriente calvinista que piensa que algunas personas han sido predestinadas para salvación y otras que no. Pero la palabra de Dios no dice eso. Prorizo, ese griego, determina que toda la humanidad se le ha ofrecido la salvación en Cristo Jesús, pero no todos lo aprovechan. O sea, todos estamos predestinados para ser salvos. Si hacemos caso al llamado que nos hace el Espíritu Santo, nos rendimos a Dios, Dios obrará nuestra salvación. La idea es que seamos conforme a la imagen de su Hijo, que cada día el Espíritu de Dios, a través de su fruto, el amor, santifique nuestra vida para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya vimos este texto, a los que antes conoció, y ya comentamos pero vamos a ver esto. También los predestinó, la salvación se ofrece gratuitamente a todos. Hay un texto que es muy famoso, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice allí, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, fue toda la humanidad tiene un cheque en blanco para ser salvo, pero no todos lo aceptan, no todos aceptan la invitación que hace Dios. Entonces, ni el conocimiento previo de Dios, de nuestra salvación, de nuestro futuro, de nuestro presente, de nuestro pasado, la presencia de Dios y la predestinación divina en ninguna manera excluyen la libertad humana. Y esa es la mejor manera de verlo, porque es la forma en que lo explica la Biblia. Una persona que cree que Satanás lo acuse, que esté lleno de culpa y que crea
que está predestinado para perderse, no va a tener esperanza. Eso es contrario al Evangelio. O sea, Cristo está todo el tiempo intercediendo por nosotros y a nuestro favor. Y cada uno de nosotros hemos sido predestinados para salvación. O sea, Dios elaboró un plan perfecto para que nosotros seamos salvos. Por lo tanto, no debemos de creer que sea de otra manera. Todo depende de nosotros, de que amemos a Dios. Por eso dice en 1 de Juan 4:8 que Él nos amó primero, y ese amor de Dios debe obrar en nosotros una respuesta de amor, de motivación, de obediencia. Al que mucho se le perdona, mucho ama, como dice también la Escritura cuando se habla de María Magdalena. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a todos aquellos que predestinó para salvación, a estos también llamó. Ya ahí el Espíritu de Dios nos llama cada día. El mismo libro de Romanos nos dice, en Romanos 2:4, dice, o menospreciarás las riquezas de su benignidad, paciencia, generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios siempre llama. El hombre no busca a Dios, Dios siempre es que está buscando al hombre, llamando. A través de su gracia, de su benignidad, te ha dado la vida, tu familia, todo lo que tú posees, te cuida, ha hecho muchísimas maravillas por cada uno de nosotros. Entonces, todo eso, si le hacemos caso al llamado del Espíritu Santo, nos vamos a entender que Dios nos ama y que Dios tiene un plan para nosotros. Y a los que llamó, a esto también justificó. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el plan, la prótesis que Dios puso a Jesucristo, el propósito de Dios, para que Él muriese por nuestros pecados. Cristo vino a este mundo a luchar como un hombre, dependiendo del Padre, y a través del Espíritu Santo como hombre venció el pecado. Y su vida perfecta de obediencia es lo que nos justifica a nosotros, que eso también lo dice allí en Romanos 5. Vamos a ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró por Adán, por el primer hombre, y la muerte y el pecado, nuestra condición pecaminosa, pasó a todos los hombres. Pero fíjense que dice el versículo 15 de Romanos 5. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dios tiene misericordia del que quiere, también dice en Romanos 9, y todos estamos bajo condenación. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia de nosotros. Y Dios, a través del sacrificio de Cristo, justifica al ser humano. El ser humano no puede obedecer a Dios, no puede pagar la paga del pecado, que es la muerte. Entonces Cristo muere en nuestro lugar y su obediencia perfecta nos es dada a nosotros. Justificar es un término legal. Usted ha sido declarado justo o ha sido declarado perdonado. Voy a leer esta última parte de Romanos. Y así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Y dice, así como por la descendencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, o sea, la obediencia de Cristo, muchos serán constituidos justos. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, la ley señala el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, gloria a Dios, porque Dios entregó a su Hijo. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Él es el postrer Adán que dio su vida por nosotros y eso es lo que garantiza nuestra salvación. Entonces fíjense todo lo que Dios ha hecho para que nosotros seamos más que vencedores. No hay ninguna razón por la cual debamos apartarnos de Dios, ni dejar que el enemigo nos humille, ni nos aparte, y que también nos aparte de Dios. Porque Dios nos conoció desde antes, nos predestinó para salvación, nos llamó. Y al llamarnos también nos justificó y a los que justificó, dice aquí, a estos también glorificó. O sea, Dios ve el panorama completo hasta el futuro, hasta que nosotros mismos también seamos glorificados cuando el Señor regrese por segunda vez.
aquí a la tierra, cuando venga con toda su poder y gloria, con todos los santos ángeles, y seremos glorificados, ya no va a haber pecado en nosotros y seremos trasladados al reino de los cielos junto con los que estén vivos. Entonces Dios ve el panorama completo. Entonces por eso Pablo hace el énfasis, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, puesto que Dios está por nosotros, en el griego dice la frase literalmente, o sea, Dios está de nuestra parte, Dios nos ama, Dios entregó a Cristo para nuestra salvación, Dios nos llamó, nos conoció desde antes, nos predestinó para salvación, nos ha dado su Santo Espíritu para que no andemos conforme a la carne, sino para que a través del Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Entonces así sí viviremos, y ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales para que podamos servir a Dios, para que el amor de Dios nos transforme por completo y podamos amarlo y obedecerle. Dios está de nuestra parte. Usted tiene que entender eso. Dios está de su parte, Dios lo ama y Dios quiere lo mejor para usted y quiere su salvación, quiere que usted esté en el reino de los cielos. Romanos 8:32 dice, parte de ese amor se muestra, obviamente, Dios no se quedó en el cielo lamentándose por nosotros, sino que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese dará, en el original dice conceder por gracia, o sea, Dios no escatimó a su Hijo, todo lo que es Dios, que el Hijo es parte de la deidad eterna, todo lo que Él podía hacer, todo el cielo, el recurso más valioso del reino de los cielos, que es Dios mismo a través de Cristo Jesús. Por eso también dice la palabra que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, es a través de Cristo que Dios entrega todo lo que podía dar para nuestra salvación. Y si entregó a Cristo Jesús por nosotros, y si la cruz del Calvario es lo más grande, el más grande acontecimiento de toda la eternidad y nos ayuda para salvación, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo Dios no nos va a ayudar? ¿Cómo Dios no nos va a librar del pecado? ¿Cómo Dios no nos va a otorgar un carácter semejante al de Cristo? Solamente se trata de que nosotros lo busquemos, porque Dios está de nuestra parte y Dios entregó a su Hijo. Miren también lo que dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros sin ni siquiera esperar o buscar a Dios o esperar algo de Él o agradecerle, Cristo murió por nosotros, Él nos amó primero, Cristo se entregó por nosotros siendo nosotros enemigos de Dios. Dios muestra su amor en eso, en que Él entregó a Cristo Jesús, aún siendo nosotros pecadores, para que llegáramos a ser salvos. Él se compadeció de nosotros, de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, de nuestra maldad, y por eso Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Ya vimos ese texto. Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica a través de Cristo Jesús. Quien nos acusa es Satanás, pero ya vimos que si Cristo Jesús en el Calvario tuvo una muerte sustitutiva, tomó nuestro lugar para que en Él sea... Él cargó con nuestros pecados, pero también recibió toda la ira de Dios por la transgresión del pecado. Él recibe el castigo y al mismo tiempo que recibe el castigo, su muerte es vicaria y nos permite nuestra salvación. El castigo no recae sobre nosotros y la muerte que nosotros merecemos, Cristo Jesús fue el que padeció por nosotros y nos brinda salvación. Por eso en Isaías 53 dice que por sus heridas fuimos nosotros sanados. Dios es el que justifica. Para eso se reveló la justicia de Dios. Por eso Dios entregó a su Hijo. Es lo que dice en Romanos 3. Dice, Romanos 3, la justicia que es por medio de la fe, voy a leer por el del 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es decir, de su carácter, de quién es Dios, de su nombre, de santidad, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio
de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús o que tiene la fe de Jesús. O sea, ¿quién nos acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? O sea, la condenación la recibió Cristo. Cristo es el que murió en nuestro lugar, murió por nuestros pecados, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. O sea, Cristo resucitó, es un Cristo vivo que está intercediendo por ti en el reino de los cielos, el cual, un Dios todopoderoso, Dios hombre que se hizo representante de la humanidad, el cual está de nuestra parte para nuestra salvación. Está a la diestra de Dios, significa a la derecha, en la misma posición de poder de Dios, e intercede, el que también intercede por nosotros. Cada día Cristo Jesús en el santuario celestial intercede por nosotros para que podamos atender esos llamados de amor y de misericordia, esa tierna invitación que Él nos hace para que conozcamos en este tiempo qué es lo que nos toca con relación a nuestra paz, qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros, cómo quiere cumplir su propósito de salvación en nosotros. Cristo es el que murió. Por lo tanto, ¿quién nos va a condenar si amamos a Cristo y estamos en Cristo Jesús? Perdón, ahí se repitió la diapositiva. Entonces, ¿quién nos separará? O va a en el griego poner espacio, un abismo, separación del amor de Cristo. Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Nada de eso puede separarnos del amor de Dios. ¿Cuántos cristianos no son martirizados? ¿Cuántas experiencias uno no ve y vive? Nosotros estuvimos en un paseo, lamentablemente murió un muchacho ahogado, pero Dios nos reveló más adelante que ese joven Dios lo permitió para su salvación. Dios me lo dijo inmediatamente, fue un hecho muy doloroso, muy impactante. Y mi oración era de que el padre entendiera eso y la madre. Y Dios le habló al papá y el papá dio un testimonio en una campaña en una de nuestras iglesias donde él entendió de que Dios lo había permitido para salvación. Por eso dice que nada nos separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, persecución, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Eso se refiere a la persecución que después se desató en Roma por Herodes y varias persecuciones más. Antes, y allí viene nuestro versículo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, en la persecución, en la prueba, en la tribulación, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en Romanos 5 también allí se nos habla por qué Dios permite las pruebas en nuestra vida. Resultados de la justificación, dice el capítulo 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, en la persecución, en la prueba, sabiendo que la tribulación que produce paciencia, la paciencia que es pura, que viene de lo alto, la paciencia divina, la paciencia que trae salvación, que tiene que ver con la sabiduría también. La paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo trae la presencia del Padre y del Hijo a nuestros corazones, nos fortalece, nos da los méritos de Cristo, esa justicia, la sangre de Cristo. Si dependemos del Espíritu Santo, siempre vamos a ser justificados. Si pedimos perdón con sinceridad, siempre el Espíritu Santo nos va a otorgar la justicia de Cristo. Cristo en el santuario va a interceder por nosotros, mientras el Espíritu Santo intercede en nosotros con gemidos que no pueden expresarse, para que pidamos como conviene, para que podamos pedir santificación, para que podamos pedir crecimiento, para que podamos pedir el perdón de todos nuestros pecados, de nuestros malos hábitos, de nuestro temperamento heredado. Todo eso el Espíritu de Dios tiene poder para que podamos vencer. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencedores. Pablo siempre trató de buscar en el griego una palabra que pudiera expresar lo que significa eso.
Viene del griego upernica, de uper, encima, sobre, nica, vencer, literalmente sobre vencer o vencer gloriosamente. Más que vencedores, como que no nos ayuda a entender mucho. Pero es como Pablo siempre habla de la superabundante gracia de Dios, de supereminente poder que obra en nosotros. O sea, él quería tratar de explicar que a través del Espíritu de Dios, a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros, a través del amor de Dios que nos llamó, nos predestinó, nos salvó, podemos vencer gloriosamente. No hay excusa para no mantenernos firmes, como decía allí Pablo también en Romanos 5, para crecer en la gracia y para seguir hacia adelante. Y ya llegamos al último texto, a los últimos textos, Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, la muerte, le mencioné el testimonio de ese joven, o sea, murió sellado en Cristo, nada nos va a separar del amor de Dios. Por eso Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, es una referencia muy sutil a Satanás. O sea, Satanás y todos los ángeles que traicionaron a Dios y se fueron con él, que son los demonios que hoy en día atormentan la vida de cada ser humano, ninguno de ellos tiene el poder de separarte del amor de Dios. Dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Porque Dios es Dios, Dios es el único Dios verdadero, tiene vida en sí mismo. Cristo Jesús dio su vida, dice, yo tengo poder para tomar, para ponerla y volverla a tomar, porque Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Entonces, nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo les invito a que meditemos cada día en ese capítulo 8 de Romanos, que podamos crecer en la gracia, que aprendamos lo que Dios ha hecho por nosotros y que entendamos que Dios está de nuestra parte, que Dios nos ama y que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Voy a leer una partecita que leí esta mañana en el matinal que me gustó mucho, que habla también sobre el sacrificio de Cristo. Dice, el capitán de nuestra salvación fue perfeccionado mediante el sufrimiento, y de este modo fue hecho idóneo para ayudar al hombre caído exactamente en lo que necesitaba ayuda. Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros, y Jesús fue hombre y vino aquí a este mundo y sufrió, nació en la pobreza, Satanás todo el tiempo tratando de que él pudiera pecar. Había la posibilidad de que él pecara, pero no pecó por su dependencia constante al Padre y por el poder del Espíritu Santo que estaba en él, y él hacía lo que el Padre quería para siempre agradar al Padre. Entonces Jesús se hizo idóneo para ayudar al hombre caído exactamente en lo que necesitaba ayuda. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación, por eso es que Dios es el que llama, es el que nos predestina, es el que obra, es el que entrega a Cristo. Y dice también que el sufrimiento de Cristo no es el resultado de un acto correctivo disciplinario. O sea, no, fue que Él cargó con la ira de Dios. Tampoco es consecuencia de un hecho retributivo de justicia. Él cargó con la ira de Dios para satisfacer la ley de Dios, que es reflejo de su carácter, pero tampoco fue porque Dios quiso castigarlo, sino en nuestro lugar, para Él recibir el castigo. El sufrimiento de Cristo fue porque se identificó tanto con nuestra miseria que la llevó hasta la cruz. Gloria a Dios. Jesús se identificó tanto con nuestra miseria que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No soy salvo por lo que yo soy o por lo que yo espero ser o por lo que yo pueda hacer. No soy salvo por lo que yo siento, no soy salvo por el conocimiento que tengo. Soy salvo por lo que Cristo es, por lo que Él hizo y por lo que hace por nosotros a través de su santa presencia. Eso es de Charles Spurgeon. Cita aquí el devocional de Su gracia suficiente de Bruno Razo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor. Gracias Dios porque Cristo Jesús decidió en ese concilio de paz entregar su vida por nosotros, entró a la presencia del Padre, se humilló. Dice la palabra también que tú me preparaste cuerpo. Jesús vino a este mundo a sufrir todo lo que nosotros tenemos que sufrir, Señor, en este mundo, y más aún porque Él es santo, o sea, más aún un Dios santo, porque nosotros tenemos la inclinación al pecado. E hizo todo lo que podía hacer por nuestra salvación y venció en la cruz del Calvario. Murió en una obediencia perfecta al Padre, que es su justicia, que Dios nos la atribuye a nosotros.
resucitó porque Dios no puede morir, nos libró de la segunda muerte. Todos tenemos que enfrentar la muerte transitoria, pero nos libró de la segunda muerte y ahora Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Señor, que ese sacrificio de Cristo sea importante en nuestra vida, que nosotros cada día nos humillemos, que dejemos nuestra jactancia, que nuestra gloria sea batida en el polvo, Señor, y todo nuestro pecado y todo nuestro egoísmo, y entendamos que solamente en Cristo Jesús podemos ser salvos, que Dios puso como propiciación a Cristo Jesús por nuestros pecados, que ese fue el propósito de Dios desde antes de la fundación de este mundo, cuando Cristo Jesús fue inmolado, cuando ya la gracia de Dios estaba obrando, porque el sacrificio de Cristo iba a ser perfecto. Por eso Adán y Eva no murieron, por eso ninguno de nosotros caemos muertos cuando pecamos, porque la gracia de Dios nos extiende su misericordia. Pero te rogamos, Señor, que tú nos des tu santa presencia, que nos des el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos andar en obediencia, para que podamos amarte, para que entendamos que todas las cosas nos ayudan a bien y no estar quejándonos, ni murmurando, ni pleiteando contigo, ni quejándonos con más personas, ni trayendo sombra a la fe de otras personas, sino dándote gloria en medio de las pruebas y el sufrimiento y sabiendo que eso produce en nosotros paciencia y eso produce también en nosotros carácter. Dios quiere cambiar nuestro carácter, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que podamos entender eso, que lo más importante de todo es nuestra salvación. Ayúdanos en este día a permanecer en ti, a depender de tu santa presencia. Bendice a todo el que escuche este tema, si está luchando con el pecado, si está lleno de culpa, si tiene alguna prueba o alguna enfermedad, que él entienda que Dios está de su parte, que Dios lo ama, que Dios, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Si es de Dios que recibamos sanidad de alguna enfermedad para glorificar su nombre en nosotros, Él lo hace, pero si es de Dios también que esa enfermedad permanezca para subyugar nuestro corazón y entender que Dios tiene un propósito más amplio, apartar al hombre de la soberbia, como dice el libro de Job, cuando el hombre está en la cama. Entonces, bienvenida sea la prueba, Señor, y que nos regocijemos en la prueba, que no haya jactancia en nosotros de que podemos obedecer a Dios o podemos alcanzar la salvación por algo que haya en nosotros, sino que nos rindamos al señorío de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por amarnos y entregar a tu Hijo unigénito para nuestra salvación. Y gracias por la maravillosa obra del Espíritu Santo, que a pesar de nuestros pensamientos, malas acciones, Él permanece allí y trae la presencia del Padre y del Hijo para que nosotros podamos entender este maravilloso plan de salvación. Gracias, oh Dios. Ayúdanos a amarte de todo corazón y a ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. En su nombre te lo pedimos, Señor. Amén.